Buenas noches, hermanos. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros. ¿Cómo han estado? Buenas noches, hermano. Muy Bien, bien, gracias a Dios. gracias a Dios. Muy bien, Bueno, bien, gracias a Dios. Luz, qué bueno verte. Así Gracias. ya no te veíamos, Luz. Al hermano Sí, Pacheco claro. tampoco lo vimos el martes. Qué bueno que están acá. Marina, bienvenida. Bueno, todos en general, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de cómo tratar cuando hay pecado en la iglesia y pues, recordamos que tenemos que tratar el pecado con seriedad, con severidad, pero con mucho amor, con mucha misericordia, ¿sí? Y estábamos viendo entonces ya la última parte del curso, donde se nos manda a restaurar, ¿cierto? Entonces hablábamos la semana pasada, decíamos que restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Esa organización se encargará de restaurar el museo, por ejemplo. Pero hay otra definición que dice poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Restaurar el orden, por ejemplo. Y ahorita vamos a mirar, habíamos leído el jueves hace 8 días, leímos estos dos textos, que en ninguno de los dos textos dice que hay que ir a hablar del hermano, sino que hay que hablar con el hermano y que debemos de hacer las cosas con amor y sin estar juzgando, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cuál es el perfil que debe tener un restaurador. Ahora, esta primera parte de la clase del día de hoy es el perfil que buscan las empresas, que buscan las organizaciones para esas personas que se encargan de restaurar dependiendo el área de conocimiento, ¿cierto? Los restauradores de arte, los restauradores de obras civiles, y también son los mediadores de conflictos en las organizaciones. Y ahí vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver o qué es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar para cuando queremos restaurar. Recuerden que para nosotros restaurar al hermano no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sí? En Gálatas 6:1 leímos que si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, o sea que no hay opción, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál es ese perfil que debe tener la persona que va a restaurar, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe tener, ¿cuáles son las características del restaurador? Habilidades prácticas y la capacidad de trabajar con objetos y materiales delicados y con mucho detalle. Debe tener paciencia, atención al detalle y un elevado nivel de concentración, capacidad artística, tecnológica y científica, un enfoque metódico en su trabajo. Entonces recuerden, todas estas cualidades, todas estas características las debemos de tener nosotros, las debemos de cultivar nosotros. Entonces ustedes me podrían decir, hermano, pero bueno, la capacidad de trabajar con objetos y materiales delicados. ¿Será que nosotros tenemos que tener ese cuidado? ¿Trabajamos nosotros con objetos delicados? Amén. Claro, amén. Trabajamos con objetos bien delicados, porque resulta y sucede que nosotros no estamos aquí para restaurar obras de arte. No estamos aquí para restaurar un edificio que se va a caer. Nosotros estamos aquí para volver a una persona que se ha deteriorado o que ha deteriorado su relación con Dios a que vuelva a tener esa estima que tenía antes, a estar en el mismo lugar. Entonces nosotros trabajamos con ese tipo de personas, trabajamos con un material, digámoslo así, un material supremamente delicado. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de el capital más importante que pueda tener cualquier organización, cualquier compañía. No es los miles o millones de dólares que tengan en sus cuentas. Siempre el capital más importante va a ser el capital humano. Nosotros, cuando hablamos de la iglesia del Señor, pues sí que tenemos un material delicado en nuestras manos. Pues nada más ni nada menos nos toca restaurar que a hijos de Dios. Entonces, de ahí es donde nosotros debemos de partir. Entonces, tenemos que ir nosotros mirando cómo adquirir o pulir estas cualidades. Entonces, eso es lo que hace un restaurador en lo secular. Pero yo quiero que miremos cómo Dios nos pide que nos capacitemos para ser completos y así poder cumplir el propósito
de restaurar al caído. Entonces acá hay algo importante, hermanos, o hay algo que para mí es importante, y es que Dios nos pide que nos capacitemos para estar completos, para ser cabales. Entonces, ¿de qué forma nos estamos preparando nosotros? ¿De qué forma estamos nosotros creciendo en nuestra espiritualidad? Porque recuerde que pues, prácticamente la condición es ser espiritual. Pero entonces el texto en Gálatas no nos dice, vaya y busque a un hermano que sea espiritual. No, el Señor, el apóstol da por sentado de que cada uno de nosotros es espiritual. Cada uno de nosotros tenemos, no es si queremos, no es que de pronto. No, hermano, es que cuando yo llegué tarde a la repartición de espiritualidad. No, amigos, no funciona así. No, hermano, es que cuando Dios estaba repartiendo la espiritualidad, yo estaba por allá en un bochinche. Tampoco funciona así. En el momento en que cada uno de nosotros toma la decisión de obedecer al Señor, hay algo fundamental y es la transformación en nuestras vidas. Hermanos, eso no es negociable. Para el Señor eso no es negociable. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento implica en sí una nueva vida. Y una nueva vida va a implicar una transformación. Nosotros tenemos que ir día a día mejorando en esa transformación. Nosotros tenemos que ir día a día aumentando nuestra espiritualidad. El hermano Yamil, no sé qué otro hermano, publicó en estos días algo que me llamó mucho la atención, que decía que ser espiritual no era alcanzar a desarrollar un don dentro de la congregación, o sea, no era cantar bonito, no era predicar, no era enseñar. Crecer en la espiritualidad es crecer en el dominio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Eso es crecer en la espiritualidad. Y ese es el objetivo que nosotros nos debemos de trazar. Si no, no lo hemos trazado. Tracémonos ese objetivo. Vamos a vivir sujetos a lo que el Espíritu Santo haga y diga que hagamos. De esa forma Dios nos capacita. Entonces miremos, vamos a continuar acá en la diapositiva. Entonces se dice, en 1 de Pedro capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 al 7 dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Que nosotros debemos ¿de qué? Tener una buena conducta. Esforzarnos. ¿De qué? Esforzarnos. Pero mire que no nos dice esfuércese en conseguir, sino que dice aumenten lo que ya tienen. Dice en añadir a la fe. ¿Cómo así? Nos está diciendo que tenemos que tener fe. Ya tenemos la fe, pues añadir más. Ya tenemos la fe. Ya la tenemos. Entonces dice, añádale a la fe que ya tienen, dice, añádale a la fe que ya tienen una buena conducta. ¿Qué es una buena conducta? ¿Qué será tener una buena conducta? Ser irrepresible. O buena conducta es el comportamiento que se debe tener en cada proceder, en cada forma de ser. Tener buen testimonio. Dar buen testimonio, me gustó esa definición de buena conducta, Marina, muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos de comportarnos muy bien. ¿Cuándo y dónde? En todo momento. Todo lugar. Claro, en todo En tiempo. todo lugar, en todo momento. Mira, hablamos ayer en la clase de la naturaleza distintiva de la iglesia, que es que ser santo es eso, ser diferente. Nosotros, el Señor dice que nosotros somos nación santa. Y ser santo es ser separado con el propósito de servir a Dios. Y lo que es separado marca la diferencia, ¿o no? Sí. Amén. 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 Nosotros tenemos que marcar esa diferencia.
Esto no es opcional, hermanos. Y yo quiero y pretendo, hermanos, de que cada uno de nosotros, con esto que estamos mirando en Primera de Pedro, pues que cada uno de nosotros como que se haga un autoanálisis y mire qué le está faltando. ¿Por qué razón? Porque no podemos llegar a una conclusión nefasta de que cuando hay pecado en la iglesia, es que yo vi al hermano pecando, pero como yo no soy espiritual, entonces yo qué le voy a decir. Entonces ya no se está perdiendo uno, se están perdiendo dos. ¿Ven lo delicado del asunto? Entonces nosotros tenemos que, ya tenemos fe, claro que tenemos fe, por eso obedecimos el evangelio, o no obedecimos el evangelio por la fe. Amén, amén. Entonces Pedro dice, a esa fe que ya tienen, súmele, agréguele buena conducta. Y a la buena conducta, entendimiento. ¿Entendimiento de qué o qué? Inventó la palabra del Señor. Entendimiento de la palabra del Señor. ¿Y de qué más tenemos que tener entendimiento? ¿Qué piensas, Marina? ¿De qué más tenemos que tener entendimiento? En la palabra de Dios, sí. Parte, Y para con los ya lo habían hermanos. dicho. Entendimiento del otro. Muy bien, Edil. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que me ayude a entender. Pero ustedes quieren ver una forma fácil o quieren saber una forma fácil de aprender a entender al otro. Poniendo los zapatos de él. Ponernos en los zapatos de Eso dijo mi mamá también. Nadie se pone en los zapatos de nadie. tener Pero simpatía. quieren una clave fácil para empezar a entender al otro. Empiecen por reconocerse a ustedes mismos. Cuando uno se reconoce a uno mismo con virtudes, pero también con defectos. Cuando uno se reconoce a uno mismo y uno dice, mi pobrecita esta gente que me tiene que aguantar a mí como soy de fastidioso. Cuando yo llego a ese entendimiento, a esa aceptación del yo, ¿saben qué pasa? Me queda más fácil comprender al otro. Empiezo a entender al otro. Miren, psicología dice que de lo que yo acuso al hermano es de lo que yo proyecto. O sea, yo veo en ustedes, yo veo lo que yo soy. Entonces, cuando yo voy, no, es que deben de ser chismosos. Entonces es que yo estoy siendo chismoso y veo el chisme en ustedes. Entonces, así aprendemos nosotros. Hay que añadirle a esa buena conducta entendimiento. Entendimiento de las escrituras, claro que sí, pero entendimiento del otro como ser. Ah, hermano, es que yo no entiendo por qué si usted lleva tantos años en la iglesia y está haciendo eso. Empiece por aprender a entender antes de juzgar. Por eso sí, hermano Dil. Entonces, nosotros necesitamos aprender a entender al otro. Mire, hay una situación muy real. Santiago dice que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, ¿cierto? Es lo que dice el texto en Santiago. Todos lo conocen, lo han escuchado. Sí. Ok. Entonces, ustedes no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta, me dicen, que hay cosas para ustedes que son pecado, pero que eso con ustedes ni fu ni fa. Porque quizás ustedes, o sea, ustedes no se sienten tentados por ese pecado. ¿Les pasa o no les ha pasado o no, nunca lo hayan visto? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? O sea, hay unas cosas en las que nosotros, pues, en las que cada uno dice, no, pues yo en esto no. Pero es cierto que hay otras en las que constantemente estamos ahí tropezando, resbalando, tropezando, resbalando. ¿Cierto que sí?
Amén. Sí, sí. ¿Y eso a qué se deberá? Ese es nuestro talón de Aquiles. ¿Ya qué tiene que ver Aquiles en esto? Es que ya lo llevé yo lo Vea, ¿saben qué es? ¿Saben qué es eso en realidad, hermanos? Que es que no todos nosotros no somos tentados en todo, no en todo lo que es pecado. Está en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos. Nosotros somos tentados de las cosas que nos gustan. Eso es lo que nos tienta a nosotros, las cosas que nos gustan. Sí. Entonces, yo debo entender que tal vez lo que para ese hermano es una lucha muy fuerte, quizá para mí no lo sea. Pero eso no significa de que yo sea más bueno que el hermano. Eso no significa que yo sea mejor que ustedes. Porque capaz si nos podemos hablar aquí cada uno, pues nos va a tocar reconocer que tenemos situaciones en las que constantemente. No. ¿Es así o no es así? Sí, Sí. sí. Entonces, por Amén. eso nosotros debemos de añadirle a nuestra buena conducta, no a la del hermano. Por eso dice, añaden a la fe buena conducta y a la buena conducta entendimiento. Entendimiento de la palabra de Dios, entendimiento de yo como ser para poder comprender al otro ser. ¿Sí? Pero ¿a qué le debemos nosotros? ¿Qué más le debemos añadir? Debemos añadirle al entendimiento dominio propio. Ay, ay, ay. y paciencia. No, pero vamos en orden. Antes de llegar a la paciencia, nos dice que le añadamos al entendimiento dominio propio. ¿Y por qué será necesario el dominio propio en este momento? Pues para no ser tentado ¿No ser tentados en qué? en nuestras concupiscencias, en No, nuestras no, cosas. no. El dominio propio aquí tiene que aplicarse para lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre y consideren que ustedes también pueden ser tentados. O sea, bájale 10, bájale 20 si es necesario, bájale todo lo que le tengas que bajar. Pero es que no podemos llegar a restaurar al hermano mostrándolos lo bueno que soy yo. No puedo llegar a restaurar al hermano mostrándome lo puro y santo que soy yo. Porque realmente eso no es. Yo tengo que bajarle a mi orgullo. Tengo que bajarle a mi falta de misericordia y a eso sí que le tengo que bajar. Entonces, por eso el apóstol nos dice aquí, venga, añádenle a eso dominio propio, autocontrol. Nosotros necesitamos trabajar en el autocontrol, pero el autocontrol en todos los aspectos. El autocontrol para no pecar, pero el autocontrol también para no lastimar al hermano. El autocontrol para no dejarme llevar por la soberbia, para no dejarme llevar por el orgullo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Por eso dice, añaden a ese entendimiento dominio propio. ¿Por qué razón? Porque eso que para mí no es pecado, pues, que para mí no es una tentación, no es que no sea pecado, porque la Biblia dice que es pecado, que para mí no es una tentación, para el hermano Daniel sí lo puede ser. ¿O no, Daniel? Así es. Y viceversa. Entonces ahí es donde yo tengo que tener el entendimiento. Yo tengo que tener el entendimiento y el dominio propio para no llegar a arrasar con esa vida. Por el contrario, recuerden que el objetivo, ¿cuál es? El objetivo tolerancia. es que la Restaurar. persona vuelva a Vuelva estar con- como estaba antes. Ese es el objetivo. Y como ese es el objetivo, yo no me puedo desviar del objetivo. El problema con muchos es que creemos que porque tenemos
Porque nos conocemos dos versículos de más de la Biblia, entonces ya somos los mejores. Esto no se trata de estar recitando Biblia, hermano. Se trata de estar aplicando. De eso sí se trata. De aplicar cada día más. Yo tengo que mirar la palabra de Dios, tengo que mirar la Biblia y decirme, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con esto que Dios me está diciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me está dando el día de hoy? ¿O creen ustedes que esto es para que nosotros estemos ahí aumentando y llenando y llenando? Y ya me sé todo el libro de Génesis de memoria. No, ese no es el conocimiento. Ese es el conocimiento que Pablo dice que envanece. Nosotros necesitamos ese dominio propio para evitar lastimar al otro. Y ahora sí, Luz, al dominio propio, ¿qué le vamos a añadir? Paciencia, ¿Y qué es la paciencia? soportar, Soportar. soportar. La paciencia está muy relacionada con la resiliencia, la capacidad de soportar en momentos difíciles, de la capacidad de soportar. Nosotros tenemos un mal significante de paciencia. Nosotros creemos que una persona paciente es aquella persona que no se enoja o que no habla duro, pero eso no es una persona paciente, es una persona que no es iracunda. Hay personas que no son iracundas, pero no tienen la capacidad de soportar, entonces no son pacientes. ¿Y por qué creen ustedes que el apóstol nos está diciendo que seamos pacientes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que soportar? Las debilidades del hermano. Ojo, Primero las ojo pruebas. con eso. Uno las Yo pruebas. Tenemos que quería soportar. oír esa respuesta. Las debilidades del hermano. Saquémonos eso de la cabeza. Agarren eso de las debilidades, controla al suprimir. ¿Sí? Porque si yo digo que tengo que soportar las debilidades del hermano, entonces estoy diciendo que tenemos que aguantarnos al hermano pecando dentro de la iglesia. Porque yo tengo que soportar al hermano. Eso no. Ya hemos hablado al respecto y hemos hablado al respecto y concluimos diciendo que cuando hay pecado, el pecado hay que atacarlo. ¿O nos podemos hacer los desentendidos con el pecado? No. No, para nada. Entonces necesitamos la paciencia, es esa capacidad de soportar. Porque no es que al hermano hay que perdonarlo 70 veces 7. ¿Sí se acuerdan que esa es la medida del perdón? Amén. 70 veces 7. Y como hay que perdonarlo 70 veces 7, que quiere decir siempre, tengo que tener la paciencia. O sea, ojo. Coloquemos un ejemplo práctico. Yo amonesto al hermano Alejandro por alguna razón. ¿Cierto? Yo amonesto al hermano Alejandro por algún... Venga, Dulce María, siéntese acá. Siéntese aquí, quédese acá en el estudio. Ya que está subiendo tanto, te puedes quedar aquí en el estudio que te cita. Yo amonesto al hermano Alejandro porque él estaba cometiendo una falla. Y le ayudo a salir de eso. Les hago una pregunta. ¿Eso es una garantía? ¿Hay alguna certeza de que el hermano en el futuro no recaiga? No. No. ¿Hay alguna probabilidad de que el hermano en el futuro recaiga? Sí, Sí. claro. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que ser pacientes. Ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle al hermano. Y ahí es donde viene a jugar la restauración. Es que, hermanos, restaurar no es decirle a la persona, hermano Alejandro, es que usted está cometiendo pecado. ¿Y qué sigue después de? ¿Qué viene después de? Hay que ayudarle a salir.
tengo que ayudarlo, tengo que agarrarlo como el pastor que cuida, que va a las montañas por la oveja que se le pierde y la trae. Entonces yo tengo que venir y esto va mucho más allá de simplemente citar 3, 4 pasajes de la Biblia, hermanos, y hermanos, es que vea lo que usted está haciendo. Y bueno, hermano, entonces cambie pues para ver si está arrepentido, Dios lo bendiga. Y salgo y me voy. Eso es suficiente. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No. No, Mire, eso sería como que un restaurador de arte llegara a la galería o al museo y le dijera al director del museo, la obra está dañada. Y si yo fuera el restaurador, el director del museo lo miraría y le diría, vos estudiaste para encima bobada, yo ya había, por eso te estoy llamando. Hay que trabajar en la obra. En este momento hay que trabajar en esa obra de Dios que se llama un hermano en Cristo. Y menciónenme, algunos de ustedes que me mencione el pecado más grande que un hermano pueda cometer. No la blasfemia contra el Espíritu Santo porque ese está fuera de nivel. Ese está en otro nivel. Eso es otra cosa. Según lo que vemos, un asesino en serie. Un matador. Así Un es. asesino en serie. No, pero un hermano en Cristo siendo asesino en serie. Algo que siempre me las ponen muy difíciles, ¿no? Pero dijo lo más grande, ¿Cómo, eso es lo más cómo que grande. dónde estuvo el puede cambio? ¿Dónde puede estuvo la ser transformación? Puede ser No, no. robar el dinero. Robar. Lo que pasa es que, la no, plata. robar. Porque robar Bueno, es robar. entonces robar las ofrendas, pues. Exacto. Robar las, sí. Ok. Entonces vamos y le decimos al hermano, hermano, lo que usted hizo es muy grave. Y no faltará el que diga, porque usted no le ha robado a nosotros, sino que le ha robado a Dios. Eso no va a faltar el que le diga así. Solo. Créalo, lo estoy escuchando. Eso es lo primero que vamos a pensar. Ya. Y hermano, entonces usted reconoce que lo que hizo está mal hecho y que es pecado. Sí, hermano, yo reconozco que es pecado. Qué pena, hermano, sí me equivoqué. He pecado contra Dios. Listo, hermano. Ya nos queremos Jesús nosotros. Vete y no peques más. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No. Mire, hermanos, el hecho de que el hermano robe no es lo grave. Lo grave es que hay una relación con Dios que se está deteriorando. Recuerden, el pecado no es el problema. El pecado es simplemente el síntoma de que algo grave espiritualmente está pasando en la vida de esa persona. Entonces ahí es donde yo tengo que llegar a exhortar al hermano. ¿Y qué es exhortar? Aconsejar. Animar. Mi mamá dice llamar la atención. No, Aconsejar. aconsejar guiando. Animarlo, aconsejarlo. ¿Y Corregirlo. cómo? Con amor. Corregirlo. Sí, diciéndole las Con cosas amor. con amor. Con amor y con la palabra de Diciéndole Dios. las cosas con amor. Diciéndole las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Mira, hermano, voy a confesar algo. Yo tengo que trabajar mucho en mi ser porque yo no soporto los ladrones. Y si yo veo que están robando a alguien, yo me voy a meter. Y si a ese tipo le están pegando por ladrón, yo me voy a meter. De hecho, recuerdo cuando trabajaba en un centro comercial que estaban robando muchísimo en las tiendas del centro comercial. Y yo dije, venga, ¿y por qué no hacemos una cosa? Coloquen un cuarto, acá en el parqueadero, colocan un cuarto y al que agarren robando, lo traen para acá y llaman a los locatarios y los aconsejamos. Le damos bateterapia y verá que no vuelven a robar. Sí. A veces ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos en la iglesia. Ay, Señor. Y queremos y pensamos de que eso está bien y no está bien. ¿Por qué razón? Porque nadie, algunos estuvieron más cerca que otros en la definición de exhortar. Pero claro, nosotros nos hablan de la exhortación, vamos a exhortar al hermano y eso ya, eso en los oídos de nosotros, Beatriz, suena a regaño, ¿sí o no? Uy, qué horror.
Con látigo en la mano. Eso suena a regaño, eso le dan a uno ya como escalofríos, ya. Entonces, Que le mencionen a un niño el coco, qué sé yo, ¿cierto? eso suena a todo. Pero miren, hermanos, la Con- palabra con- griega para exhortar denota pasarle el brazo por encima a alguien para decirle algo muy cerquita. Eso es exhortar. Eso es traer a mi corazón a la otra persona, traer a mi corazón al hermano que falló, para que desde mi corazón ayudarlo a que él vuelva y surja. ¿Será que eso es lo que estamos, si estamos haciendo eso cuando exhortamos a Alejandro, Daniel, Edil, ¿qué piensan ustedes? Si eso es lo que hemos estado haciendo por años. No, Hemos Generalmente no. fallado. No. Quizás con un hijo. De pronto, pero así no funciona. Nosotros tenemos que animarlo. Por eso hay que ser paciente. Y el Señor es muy sabio. ¿Con qué es con lo que más compara el Señor la iglesia? con una madre. Cuerpo, como un cuerpo. Las ovejas. Eso es, pero Ovejas, cuerpo. Pero el Señor compara mucho la iglesia con una familia. sí. Así es. ¿Y por qué razón? Porque Ahí es está el difícil don. que nos resulta tirar la toalla con la familia, ¿cierto? Sí. Llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, hermana, hijo. Y con los hijos sí que más es más difícil tirar la toalla, ¿cierto? Sí. Quisiéramos muchas cosas que nuestros hijos hicieran. Es que ellos quieren otras. ¿Sí? ¿Y cuánto hay que insistirle a un hijo? Kini, Miri. Siempre, siempre. O sea, lo que sea necesario. Que entienda. Todas las que sean necesarias, ¿cierto? Y no importa cuántos años tenga. No importa. Yo he querido que Sofía se cara con 5 años. Hoy que tiene 17, yo hubiera querido que cara con 5 años. Pero no, ellos tienen que crecer, Sí. ¿cierto? ¿Y cuánto tenemos que insistir con ellos? ¿Hasta cuándo? Ya que se mueran. Siempre. Hasta que Dios diga. ¿Hasta cuándo hay que insistir entonces con los hermanos? Ay, sí. Bueno, eso. Falta paciencia. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre. Por eso tenemos que ser pacientes. Por eso hay que llenarnos de esa virtud, de paciencia. No, hermano, pero es que ya van muchas veces, hermano, eso ya es descaro, ya se volvió abusivo. ¿Cuántas veces le ha insistido Dios a usted? ¿Será que Dios ya se cansó de usted y ya no le insiste Dios a usted? Grande Uy, ahí misericordia. sí es grave. Si fuera así. ¿Cómo, Daniel? Que ahí sí fuera grave, si fuera así, que Dios ya desiste de nosotros. Como el faraón. Sí. No es que Faraón no era hijo, nosotros somos los hijos de Dios, hermanos. Amén. Y el Señor está ahí. ¿Ustedes creen que segunda de Pedro 3:10 está escrita para quiénes? Para ¿Para el nosotros. mundo o para nosotros? Para nosotros. Nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y eso algunos no en la iglesia, son los del mundo la que la tienen por tardanza. Sino que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, esperando que ellos procedan al arrepentimiento. Pero por eso, a usted y a mí, el Señor nos insiste una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nos dio ese ejemplo, ¿para qué? Para que nosotros lo hagamos con nuestros hermanos en la fe. Hay que insistirles una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso se vuelve mutuo. No es que unos siempre están ahí para los otros, no. Los otros para los unos también tienen que estar.
Eso se vuelve mutuo. ¿Sabe por qué no se nos ha vuelto mutuo? Por nuestro ego, por nuestro orgullo. Porque a toda hora nos queremos mostrar nosotros como los mejores, como los que somos, los que sabemos. Pero cuando yo logro llegar y conectar con el corazón de ese hermano y entender por dónde es que está yendo el agua al molino de esa relación que se está deteriorando con Dios, y logramos restaurar, resanar esa herida, sí van a quedar algunas cicatrices, pero no cicatrices de dolor. Van a quedar cicatrices de amor. Y esas cicatrices de amor van a ayudar a ese hermano. ¿Saben para qué? Para que cuando él se mire la cicatriz, diga, ¿qué tanto amor me tiene Dios? ¿Y pero qué tanto amor me tienen los hermanos de la congregación? Y así cuando otro caiga, ya también va a estar preparado ¿para qué? Para decirle, venga hermanito, no es por ahí. No es por ese lado. Vamos es para el cielo. Pero vamos es para el cielo diciéndole al hermano, pero ayudándole al hermano a llegar al cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice, aumenten, añadan paciencia. A la paciencia, devoción. ¿Cómo así que a la paciencia, devoción? ¿Qué es la devoción? La devoción es el fervor con el que nosotros servimos y alabamos a Dios. Con ese fervor, con ese mismo fervor, tenemos que estar nosotros ahí para los hermanos. Tenemos que estar nosotros ahí en nuestra vida espiritual. Y dice que a la devoción, el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Eso, pues ese amor como entre hermanos, como ese cariño. El amor que tenemos, el amor que tenemos por la familia. Miren, hermanos, ustedes saben cuál es el eslabón más débil en un matrimonio, en una familia. Los hijos. La comunicación. No, esas pueden ser las fallas, pero el eslabón más débil en esa cadena no son los hijos. Los hijos son los más fuertes. Matrimonio. El matrimonio. El cónyuge, la pareja, el esposo, la esposa. ¿Y saben por qué? Porque es que cuando dos personas se casan, son dos desconocidos. Son dos aparecidos el uno en la vida del otro. Los hijos. Con los hijos tenemos un amor natural. No hay un amor natural, no hay una relación natural ahí. Amén, amén. ¿Cierto que sí? Sí. Miren, es tan delicado ese eslabón que ustedes alguna vez han escuchado, bueno, yo sé que sí han escuchado, la expareja de fulanito, la expareja de peranita. Sí. Ya. Y alguna vez han escuchado, él es el ex hijo o es la ex mamá de fulanito. No, nunca. No. No se Nunca hay puede. ex mamá, nunca hay ex papá, nunca hay ex hijos, nunca. Él es mi ex hermano. No. No. ¿Ven por qué la pareja es el eslabón más débil de esa cadena? Nosotros tenemos que mirar, por eso nos dice, a todo eso súmele en el afecto fraternal, es decir, ese afecto que hay entre la familia, ese afecto que da la sangre. Y ustedes me podrían decir, hermano, pero es que nosotros aquí no llevamos la sangre, no llevamos la misma sangre. Sí llevamos la misma sangre. ¿Llevamos la sangre de quién? Cristo. La sangre de Cristo corre por nuestras venas. La sangre de Dios, muy bien, Dulce María. Entonces, mire que si llevamos la misma sangre, por eso tenemos que colocarle el afecto fraternal. Pero dice, y si eso fuera poquito, a ese afecto fraternal, añádale en amor. Hay que añadirle una buena dosis de amor.
¿Pero de qué tipo de amor? De ese amor, del amor de Dios, de ese amor que busca lo mejor para el otro. Así El es. amor ágape. Ya. El amor ágape. Y cuando estamos pensando en el amor ágape, en alas del amor ágape, podríamos decir entonces que una pareja, que un hermano que está en pecado, que se está perdiendo, bien, gracias. No, no, Él ya conoce su asunto de él. no, No. ¿Cierto que no? no, no. No. ¿Qué es lo único que no hace el amor? ¿Qué es lo único que no se hace por amor? Nada. Nada. Lo único que no se hace por amor es nada. Lo único que no se hace por amor es quedarse con los brazos cruzados esperando que no. Cuando nosotros realmente amamos, siempre estamos buscando hacer algo. El amor nos mueve. ¿Qué tanto nos está moviendo el amor por el hermano? ¿Qué tanto nos mueve realmente? Sí, ¿qué tanto nos mueve el amor por el hermano? Y dice aquí, de acuerdo con una forma literaria propia de la época, se enumeraron 8 virtudes que proceden de la fe y culminan con el amor. En esta lista, el primero y el último elemento son los que tienen más importancia. Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos más importantes en esta lista? ¿Cuál fue el primero? La fe, Sí. Dominio propio. El último, el amor. Amor. No. el amor. En ese orden de ideas, a nosotros con el hermano que cae, nos tiene que mover 2 cosas fundamentales. Primero, nuestra fe en Dios, porque nuestra fe en Dios nos lleva a pensar que nosotros tenemos unas promesas mucho más grandes que trascienden este mundo y que no las quiero perder para mí, pero tampoco quiero que ustedes se las pierdan. Y ahí es donde entra a jugar el amor. ¿Qué estoy haciendo por el hermano? ¿Qué estoy haciendo por la hermana que cayó en pecado? El día martes, Dios mediante, vamos a finalizar esta serie. Y la vamos a finalizar mirando el versículo 2. Ese de sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo es que? Pero quiero que lo miremos y se los estoy diciendo desde ya al hermano Augusto que le gustan las tareas. ¿Cierto? Gálatas 6:2. Hágale. Quiero que me traigan. Vamos a hacer un conversatorio. Realmente en la clase del martes va a ser un conversatorio acerca de Gálatas 6:2 y que ustedes me traigan ideas prácticas. Hermano, ¿Cómo es que Gálatas, sobrellevamos las cargas los unos de los otros? ¿Gálatas qué? 6-2. 6:2. ¿Cómo es que nos ayudamos los unos a los otros? Pero quiero ejemplos prácticos. ¿Sí? Sí. Listo, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. A Si usted, tienen hermano. alguna duda, alguna pregunta, hay 3 minutos para responderla. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias a Dios primeramente. Gracias, Dios. hermano. Gracias. A ustedes, hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Qué bendición. Amén. Dios los bendiga, hermano. Hermano Daniel,